buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es un privilegio para Eclesia Pastores Unidos de San Juan Zacatepeques en esta oportunidad al darle continuación al estudio que hemos estado viendo, o mejor dicho, nuestros hermanos de las semanas anteriores acerca de la acumulación de tesoros. Queremos empezar orando al Señor en esta oportunidad, dándole gracias por la bendición de estar en este estudio y también a ustedes por estar en sintonía con el programa. Oremos, hermanos. Gracias, eterno Dios, por la vida, la salud, la oportunidad que tenemos para estar en el estudio de esta hora, de este día. Los hermanos de Eclesia, los pastores unidos para la proclamación del Evangelio de San Juan Zacatepeques. Queremos, Señor, rogarte la bendición tuya en este estudio y pueda ser de bendición, de edificación para nuestros hermanos televidentes. A ti sea la honra, la gloria, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. A un servidor me toca la parte que dice del versículo 20 de San Mateo acerca de el tesoro eterno. Para encontrarle el sentido, voy a leer el versículo y dice así, desde el 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan, no hurtan. En cambio, las cosas que no se ven son eternas. Qué absurdo sería, pues, que malgastáramos la vida acumulando riquezas materiales. Cuando éstas se echan a perder, no sabemos nunca de cuánto tiempo dispondremos para disfrutarlas, cuando podríamos dedicarnos a acumular riquezas imperecederas que podremos disfrutar para siempre. Qué cortos de vista seríamos. Sin embargo, la inmensa mayoría sufre esta miopía, o sea que no ven estas cosas. Trágicamente, muchos amontonan riquezas pensando que en ellas tendrán una fuente de seguridad de vida, sin comprender que todo lo terrenal es efímero y en cambio la única seguridad realmente firme está en el Señor. Y más trágicamente, algunos creyentes rodeados por tales actitudes materialistas empiezan a compartirlas también. Además, este colmo de males, las muchas posesiones, lejos de librarnos de preocupaciones, son precisamente la fuente de preocupaciones mayores. Cuantas más posesiones tenemos,
tanto más tiempo tendremos para dedicar a ellas, tanto más dinero tendremos que gastar en su mantenimiento y cuidado, y tanta más ansiedad sentiremos ante el peligro de perderlas. Los discípulos de Jesús, en cambio, deben adquirir otra escala de valores. Su meta debe ser el tesoro de una herencia celestial. En el mismo Sermón del Monte, Cristo ya nos ha dicho mucho acerca de la naturaleza de esta herencia. Basta con volver a leer la segunda parte de cada una de las bienaventuranzas de San Mateo 5, versículos 3 al 12, para identificar la clase de tesoro que tenemos en mente: el reino de los cielos, la consolación de Dios, la tierra por heredad, la completa satisfacción, la misericordia divina, la visión de Dios, la posición de los hijos de Dios, el galardón divino. Naturalmente, puesto que nuestra imaginación no alcanza a entender la naturaleza exacta de muchas de las bendiciones, la Biblia tiene que emplear un lenguaje generalizado o simbólico para describirlas. Se trata de la herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, nos dice Primera de Pedro 1:4, reservada en los cielos para vosotros. En Hebreos 11:10 y 16, y también en el capítulo 12, 28, nos habla de el reino inconmovible y de la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Todos estos tesoros celestiales están a prueba de factores degenerativos que estropean los tesoros terrenales. Ni la polilla ni la herrumbre los destruye, y los ladrones no penetran para robarlos, como nos dice en el versículo 20 de San Mateo 6. Mis hermanos, tenemos una serie de textos y quiero citarles Salmos 89, 33 y 138, 8, que nos dice que estos tesoros son perdurables eternamente en todo su lustre resplandeciente, como posesión intransferible de los hijos del Padre Celestial, porque ellos nos enseñan acerca de una fidelidad que jamás será removida. En San Juan 3:16 nos habla de una vida eterna, una vida que nunca terminará. San Juan 4:14 nos habla de un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el interior del que lo bebe. San Juan 6:37, 39 también nos habla de un don que jamás se perderá. En San Juan 20:28 nos dice una mano de la cual jamás será arrebatada la oveja del buen pastor. Tenemos en Romanos 8, 29 y 30 una cadena de salvación que jamás se romperá. Romanos 8, 39, un amor del cual jamás seremos
apartados. Romanos 11, 29, un fundamento que jamás será destruido. En 2 Timoteo 2:19 nos dice un fundamento que jamás será destruido. Primera de Pedro 1, 4 y 5 dice una herencia que jamás se marchitará. ¿Y cómo acumular tales riquezas celestiales? Jesús mismo acaba de darnos la respuesta. Hay galardones y recompensas que Dios nos dará si somos fieles en el cumplimiento de nuestra justicia. Nos lo repite en San Mateo 6:4, 6:18. Dijo lo mismo al joven rico: ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Nuestra fidelidad hacia Dios y nuestra generosidad hacia los necesitados en esta vida serán ampliamente recompensados en la vida venidera. Quiero repetir esta parte: nuestra fidelidad hacia Dios y nuestra generosidad hacia los necesitados en esta vida serán ampliamente recompensadas en la vida eterna. Los tesoros del nuevo cielo y la nueva tierra son más maravillosos de los que nos atrevamos a imaginar. Entonces, mis amados hermanos, es una bendición el adquirir o poseer esas riquezas espirituales que serán ampliamente recompensadas. La continuación del estudio está a cargo del hermano pastor Abdiel López en esta oportunidad. Que tengan muy buena noche, mis amados hermanos. Qué bueno poder llegar a sus hogares una vez más por este medio. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reflexionar en estas cosas. Agradecemos a nuestro hermano Vicente que nos antecedió la explicación que nos ha dado acerca del tesoro eterno, donde lo que el Señor nos está enseñando a valorar. Me toca ahora hablarle del verso 21. El verso 21 dice: donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Lo que nos conduce, todo lo que hemos hablado desde la semana antepasada y luego hoy que nos ha introducido el hermano Vicente, nos empuja a hacernos una pregunta muy íntima y muy personal. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Y dónde está nuestro corazón? En esta parte, Cristo afirma que nuestro corazón está allí donde está nuestro tesoro. ¿Y qué es un tesoro? ¿Qué es el tesoro? Porque ahí dice, está nuestro tesoro. Y la idea que se transmite o lo que se presupone es que todos tenemos algún tesoro de una clase, es decir, todos tenemos algún primer amor, algo que más amamos, algo que nos motiva más que cualquier otra cosa, algo que ocupa el centro de nuestras vidas, de nuestros afectos y de nuestras aspiraciones, algo que nos proporciona felicidad y da sentido a nuestra existencia. ¿Qué es lo que tenemos? Estamos hablando entre cristianos y dentro de los cristianos hay que hacer, porque Jesús está hablando con los discípulos y él mismo le hace esta pregunta. Nuestro tesoro puede constituir en algún tipo de, por ejemplo, una relación humana. Puede estar centrado nuestro tesoro en una persona. Puede ser algún valor terrenal. Puede ser un interés egocéntrico o una riqueza material, en cuyo caso nuestra felicidad y nuestra razón de ser son muy precarias y pronto se desvanecerán o pueden constituir o podemos hacer el cambio
y pensar en riquezas celestiales, en cuyo caso nuestra razón de ser está bien fundamentada y nuestra felicidad será eterna. ¿Cuál de los dos tesoros es el nuestro? En los tesoros que nos dan valor en esta vida, valor dentro de la sociedad, que nos hacen usar ropa de mejor marca, tener un mejor carro, tener una mejor casa, puede ser el mismo trabajo o lo que sea. ¿Dónde está el tesoro? ¿Por qué toma usted decisiones? ¿Su vida gira en torno a qué? Si su vida gira en torno a cosas materiales, pues el tesoro va a ser efímero, pero si gira en torno a cosas celestiales, no solo va a tener algo eterno, sino que más adelante vamos a estudiar cómo aún el Señor está dispuesto a dar más cosas por nosotros. Lo que queremos decirle esta noche es que Dios debe ser nuestro primer amor. Como dijeron a Jesús allá en el capítulo 22, siempre de Mateo, versos 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Amar al Señor. Ahí debería estar centrado nuestro corazón, en amar a Dios. Dios es la primera fuente del gozo verdadero del creyente y la suprema realidad de su vida. El deleite del creyente debería ser, por ejemplo, meditar en la palabra de Dios, en obedecer sus instrucciones y en caminar por sus senderos o por el sendero que nos ha trazado. Ese debería ser el deleite, porque cuando uno camina en ese sendero, uno se encuentra con sorpresas extraordinarias y maravillosas. Pero cuando uno hace lo malo, hace lo que no es correcto, siempre corre riesgos y siempre hay situaciones que los hacen vulnerables. El creyente debe anhelar en profundizar en el conocimiento de Dios. El creyente debe anhelar hacer la voluntad de Dios. El creyente debe anhelar vivir en su reino. Más adelante, en el capítulo 6, verso 33, nos va a decir que busquemos primero el gobierno de Dios en nuestras vidas y deseemos vivir según su justicia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En la Nueva Traducción Viviente dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Esa frase es clave. Él les dará todo lo que necesitan. Pero cuando nuestro deleite está en lo que necesitamos y no en Dios, entonces Él no nos lo va a dar. Nos lo vamos a tener que ganar, pero no lo vamos a disfrutar de la misma manera. Si todo esto es cierto, entonces estos anhelos del creyente, su corazón está puesto en valores celestiales, o debería estar puesto en valores celestiales, y nuestras aspiraciones como creyentes serán ricamente cumplidas en el día futuro. Él, de verdad, hermano, debemos entender que una de las cosas que Dios anhela es vernos bien. Él es nuestro Padre, así como nosotros anhelamos a nuestros hijos verlos bien. Él es nuestro Padre y quiere que nosotros estemos bien. El anhelo de Él es ese. Pero nuestro tesoro debe estar en Él y no en las otras cosas. Si durante toda nuestra vida tenemos nuestra mirada puesta en las cosas eternas, las cosas de este mundo serán de poco valor para nosotros, o por lo menos no indispensables. Pero sí, en cambio, ¿verdad? Todo lo que verdaderamente vale para nosotros está en esta tierra. En el momento de abandonarla nos sentiremos defraudados y desesperados. Habrá desesperación en nosotros. Este mundo, déjeme decirle esto, hermano, este mundo no es el fin de nuestras vidas, es solamente una estación en el camino. Por tanto, nadie debe entregar su corazón a este mundo y a las cosas que a él pertenecen y que acá permanecen. Pues nuestros ojos deben estar fijamente puestos de forma permanente en la meta que nos espera más allá, como lo va a decir el apóstol Pablo. No lo que haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta.
nuestra mirada debe estar puesta allá. Ahora, una realidad que nosotros debemos de conocer en nuestras vidas es que, o en nuestras congregaciones, es que es muy posible, o no, bueno, no muy posible, es posible ser creyente y tener un corazón puesto en las cosas terrenales. Porque mucha gente, por ejemplo, por temor al juicio venidero, al juicio eterno, por temor de no ir al infierno, acuden a Cristo para salvación, se bautizan, se hacen miembros de una iglesia local, pero nunca conocen una auténtica conversión en el sentido de dejar atrás su impiedad y aferrarse a la vida centrada en Dios. Como Israel en el desierto, ya había sido redimido, ya lo habían sacado de Egipto, pero todavía anhelaba esas cebollas de Egipto, porque incluso esa la menciona allí en el libro de Éxodo, aún después de haber sido redimidos de una manera portentosa y poderosa. La esposa de Lot, por ejemplo, mira atrás con añoranzas hacia aquel mundo del cual supuestamente han salido. Ese volver atrás, ese si pudiera. Y sí, hay muchos creyentes que no beben licor, pero si pudieran. Que ya no van a fiestas, pero si pudieran. Que ya no hacen alguna cosa mala, pero si pudieran. Porque en su corazón no ha habido una conversión genuina. En el peor de los casos, el afán materialista puede llegar a demostrar que, como dice allá en Judas 19, son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Dice literalmente: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llegar por sus instintos naturales porque no tienen el espíritu de Dios en ellos. Dice individuos mundanos en la Reina Valera. No debemos de ser así. Queda claro que Cristo dice en estos versículos que no podemos conservar simultáneamente dos tesoros, el material y el celestial. Algunos pretenden hacerlo, pero el Señor nos va a decir: hay una profunda incompatibilidad entre vivir para la acumulación de tesoros terrenales y vivir para Dios. Porque el que vive para tesoros terrenales siempre depende de lo que tiene, siempre confía en lo que tiene, no va más allá. Jesús aquí está a punto de decir aún con más claridad: nadie puede servir a dos señores. En el verso 24, cuando lo estudiemos, vamos a hablar más despacio. Nadie puede servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servirlo. Aún en la iglesia no se puede servir a Dios y a las riquezas o a los valores metálicos, materiales. Y eso es así porque el corazón no se refiere a un afecto cualquiera, sino el centro mismo de la vida del ser humano. Es el lugar donde se toman decisiones. ¿Qué lo mueve? ¿Qué mueve dentro de nosotros? ¿Cuál es la realidad que hay dentro de nosotros para movernos a hacer las cosas que hacemos en la vida? ¿Qué es lo que más hacemos? ¿Buscar servir a Dios o trabajar solo para nosotros? Por eso aquel que tiene el corazón puesto en los valores terrenales, aquí, en las riquezas, ese también podría ser a veces la gente no está centrada solo en las riquezas, también está centrada, por ejemplo, en su fama, en su prestigio social, en el ejercicio de poder. Hay gente que ama el poder. Hace poco leí un libro que se llama Pasión por el Poder y habla, no es un libro cristiano, pero habla de cómo el ser humano por naturaleza nace con esa pasión de poder que, si no es bien educado, se descontrola y pasan cosas increíbles de una manera increíble. Lo pudimos ver ahora mismo en esa situación de transiciones, de cambio de gobierno, cómo se violentan, cómo se gritan, cómo no se respetan, y todo por tener el poder, por la ambición del poder. Entonces,
Debemos de tener cuidado con eso. Estos tesoros no nos van a llegar a ningún lado, porque aún usted quiera mandar, usted quiera tener el poder, recuérdese que el dueño de todo es Dios. Él es el Curios, Él es el Adonai, Él es el Altísimo, el que tiene la última palabra. Y esa debe ser nuestra confianza siempre, siempre, siempre. Cuando tenemos anhelos que no van enfocados en las cosas de Dios, seremos completamente absorbidos por un objetivo mundano. Y todas nuestras actividades, incluyendo algunas actividades llamadas religiosas, estarán subordinadas a esa única meta. Metálica, material, no debe ser eso. Las cosas, mis amados hermanos, las cosas que atesoramos son las que en realidad controlan nuestra vida. ¿Qué es lo que atesoramos? Lo que valoramos va a incidir siempre sobre nuestras mentes, sobre nuestras emociones. Lo que valoramos consume nuestro tiempo haciendo planes, soñando despiertos y esforzándonos por conseguir esas cosas. Sí, hermano. Si un hombre desea por encima de todo tener mucho dinero, comprar una casa extravagante, esquiar en los Alpes, navegar por el Mediterráneo, vivir en otro país, vivir con lujos en una mansión, dirigir su empresa o comprar lo que el vecino ya tiene o va a comprar, ganarse una reputación, subir de categoría, ascender en la política o presentarse a un cargo público, todas esas cosas al final acabarán devorando devorando nuestra vida, nuestro ser. Esas metas nos van a hacer consumir y perderemos entonces de vista los valores del reino, aunque sean actividades religiosas. Ninguno de los objetivos que hemos mencionado de forma muy, muy superficial propiamente sí son malos, pero ninguno tiene un valor perpetuo y ninguno tiene un valor supremo y ninguno nos va a dar la paz ni la tranquilidad. Por eso cada uno de ellos puede convertirse en algo malo si se le considera un tesoro en sí mismo. ¿Qué quiero decir? Si hay que trabajar, no está malo que usted desee viajar, no está malo que usted desee una posición, no está malo que usted desee tener algunas cosas. Lo malo es que ese sea su tesoro y su tesoro no sea ese hecho de deleitarse en la palabra del Señor, en estudiarla, en obedecerla, en vivirla y en tratar a todos los que están a su alrededor de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Cuando eso no está ubicado, vamos a tener problemas todo el tiempo. Por eso aquel que tiene el corazón puesto en el cielo, él vivirá desentendido de los enredos del afán materialista. No será esa su motivación. El dinero no será su Dios, ni la riqueza su primer amor, sino que verá todos sus bienes materiales sencillamente como recursos que Dios pone en su vida para que los utilice para el avance del reino de Dios y su justicia. Las mismas congregaciones, por ejemplo, a veces nos centramos solo en hacer edificios, en hacer construcciones y no en la tarea de llevar el evangelio a donde hay necesidad. Y no estoy diciendo que sea malo, sí necesitamos edificios, sí necesitamos tener buenas cosas en la iglesia, pero no podemos desentendernos de la tarea que Dios nos mandó, de la razón de ser de la iglesia. Vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Ese valor no lo podemos perder. El dinero, para el que busca a Dios de corazón y no puede controlarlo, el dinero podría ser un tropiezo en el camino. Y el dinero puede ser un tropiezo en el camino de la fe. Porque cuando ya la gente tiene, ya la cosa se torna muy difícil. Dice un comentarista acerca del libro de Deuteronomio que la peor prueba para el ser humano no es la dificultad, sino es la ausencia de dificultades. Porque cuando ya está cómodo, porque cuando ya tiene la vida resuelta, se olvida que fue Dios el que nos llevó ahí y se hace independiente.
y ya pareciera que no necesita de Dios. Por eso Cristo, de una forma implícita, está anticipando lo que vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 7 de Mateo, que solo hay dos maneras de vivir: o caminamos por la senda amplia de la perdición, o entramos por la puerta estrecha y seguimos la senda angosta de los valores eternos. En Mateo 7, 13 y 14, en la palabra del Señor dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez la encuentran. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso debemos que tener cuidado. O seguimos la corriente de este mundo y abrazamos sus gustos y deseos, o resucitamos con Cristo y vivimos según sus valores y los valores eternos, celestiales, como los que nos hace ver Efesios capítulo 2. O vivimos según la carne o según el Espíritu, como dice Gálatas 5, o tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba o en las de la tierra, como lo dice Gálatas 3. Hoy, al inicio de este año 2024, es bueno hacernos esta pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Y cuál es nuestro tesoro? ¿Dónde está el suyo? Jesús mismo, con sus propias palabras, porque este sermón del monte es un sermón que Jesús mismo está enseñando, Él nos convoca, Él nos invita a vivir buscando o dándole la preeminencia, dándole el primer lugar, que lo más importante, que el centro de las decisiones de nuestra vida sea Cristo mismo, sea el reino de Dios. Cuando eso no es así, vamos a tener tropiezos, pero vamos a hablar de eso más adelante. Por hoy, concluyendo este estudio, nuestro anhelo es que usted decida. Créame, la mejor estabilidad se la puede dar Dios, porque tomados de la mano de Él, como yo le dije, en la versión que le estaba leyendo acá, dice que busquemos, que le demos preeminencia, que demos el primer lugar al reino de Dios, que vivamos una vida justa y todo lo que necesitemos Él nos lo dará. Todo lo que necesitemos Él nos lo dará. Y eso es importante que lo entendamos. Ese es el anhelo, debe ser el anhelo de todo cristiano. Le animo a que examine su vida, y si no está donde debe estar, que hoy decida poner a Cristo mismo, al reino de Dios, a la justicia de Dios en primer lugar, y todo lo demás que necesite, Él nos lo va a dar. Anhelamos que el Señor bendiga sus vidas y sus corazones. Agradecemos que esté con nosotros acompañándonos en este estudio, y le invito que me acompañe a orar para concluir este tiempo. Gracias, Dios eterno, por tu amor, tu gracia y tu cuidado. Gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra, conocer quién eres, qué haces, qué esperas de nosotros. Y hoy hemos entendido que tú esperas que nuestro corazón, que nuestro tesoro seas tú mismo, y que de ahí partan todas nuestras decisiones. Ayúdanos a entenderlo en nuestra mente, a anhelarlo en nuestro corazón y a hacerlo realidad en obediencia a tu palabra. Gracias por este tiempo para reflexionar. Bendecimos la vida de quienes nos están viendo. Anhelamos que tú bendigas cada una de sus vidas, cada una de sus necesidades. Que este 2024 sea un año de bendiciones, de sorpresas, de cosas buenas, pero un año en que vamos a buscar primeramente tu reino, tu justicia. Vamos a poner nuestro corazón en ti, porque tú eres nuestro tesoro. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina por siempre. Amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio, desde acá de la Villa de San Juan, Zacatepeques, Guatemala. Bendiciones para todos.